en esta mesa hablamos del maíz. ¿Ustedes por qué creen que es importante hablar del maíz? ¿Por qué es importante? Pues es uno de los primeros alimentos que, no sé, nacieron aquí en México y en Latinoamérica, ¿no? El maíz en México, bueno, nosotros somos el centro, el origen del maíz. Ahora, nosotros tenemos 59 razas de maíz. Dentro de las razas también vamos a tener variedades. Vamos a tener 1200 variedades de maíz aquí en nuestro país. Ahora, ¿ustedes saben cómo se cultivó el maíz? ¿O por qué hoy en día existe nuestro maíz en México? Ni idea. Bueno, durante la época prehispánica, nuestros antepasados cultivaron esta planta que se llama teocintle. Esta planta le recuperaron la semilla, la sembraron y se dieron cuenta que había una variedad de plantas. Entonces el proceso de domesticación fue sembrar semilla tras semilla hasta obtener lo que hoy conocemos como maíz. Entonces ya a partir del maíz se dan cuenta que tenemos sobre todo un fruto. O sea que se fue modificando Así, la siembra. exacto, es decir, de planta tras planta. No nació así como lo conocemos. No, entonces nuestros antepasados tuvieron que domesticar esta planta para poder ya tener nuestro maíz. Entonces ya se dieron cuenta que tenemos una mazorca y esta misma mazorca ya da la semilla para seguirla reproduciendo. Entonces el teocintle todavía existe en nuestro país, solo en Xochimilco la cultivan, pero ya no para rescatar la semilla, sino para tener un antecedente de lo que es nuestro maíz, ¿no? Ahora, en el Distrito Federal tenemos, de estas 1200 variedades, tenemos 40 variedades nada más, provenientes de 4 razas, ¿ok? Entonces, aquí en la mesa tenemos 9 variedades de maíz que son de autoconsumo, o sea, de consumo de nosotros mismos. Hay variedades que se ocupan para forraje y hay variedades que se ocupan para la realización de materia prima, ¿no? Entonces, me gustaría que me ayudaran un poco, que me dijeran qué variedades conocen y en qué alimentos, sobre todo, lo han consumido. Pues el amarillo es en palomitas de maíz. Así es. Este que es el huitlacoche, vendría siendo la semilla del huitlacoche. No. ¿No? No. Este negro. No. Pareciera que es así como es negro, ajá, tipo huitlacoche. Sí. Pero yo no conocía ni... El huitlacoche es hongo. Es un hongo, pero de todas maneras es un hongo del maíz, ¿no? Es un hongo que echa a perder ¿Este la es cosecha. pozole? Sí, del cacahuacintle se llama y es de Toluca. ¿Qué otro? Pues nada Este más. ancho también es del pozole, pero es típico de Morelos. ¿Okay? Y el rojo. ¿Ustedes han comido pinole? Sí. El pinole hay un café que se hace con el rojo y con el azul. Entonces, como ven, sí, lo consumimos, simplemente que a veces no nos damos cuenta ni de qué nos estamos comiendo, ¿verdad? Y este es el de los elotes, que es maíz criollo, es el más conocido. Y este es maíz azul, que es de Chalco, ¿okay? Es para las tortillas azules, para los tlacoyos. Y el huitlacoche es un hongo del maíz. Haga de cuenta que contamina todo el cultivo y se echa a perder. ¿Es independientemente de la raza? Sí. ¿Es el mismo? Sí, es diferente. De hecho, no es parecido, pero no. Es más ancho y aparte es más aguadito. Sí, sí, por ejemplo, es lo mismo quizá el huitlacoche de esta, que sí, de este, que de este, que de este. Sí, es un hongo. Pero se dieron cuenta que tiene muchos nutrientes. Sí. Y hoy en día ya hay cultivos de puro huitlacoche. Ahora, de estas 1200 variedades que les digo que tenemos, hoy en día ya no se cultivan la mayor parte. Hoy en día tenemos ese problema, es decir, las semillas se han dejado de cultivar, solamente están en algunos laboratorios como para tener la reserva de lo que es nuestro maíz. ¿Y ustedes por qué creen que ya no se cultiva este maíz en México? Por ignorancia, por flojera, por desidia, de que dices, ya mucha gente se está perdiendo las costumbres, de que ya no sabes de que, ay, no, qué flojera estar cultivando el maíz. ¿Y para qué? Si el maíz no me da de comer o no me da para vivir. Y ese es el problema, que estamos perdiendo tantas costumbres porque no le hemos sabido sacar ese provecho, un provecho que desgraciadamente tiene que ser económico. Sí, así es. Desgraciadamente nuestro maíz ha dejado de ser rentable porque México le compra su maíz a Estados Unidos. Nosotros éramos grandes productores, ya no lo somos. ¿Por qué? Porque México entonces decidió comprarle este maíz a Estados Unidos. Al año le compran 9 millones de toneladas de maíz, pero es un maíz que se le conoce como transgénico. ¿Okay?
Entonces, debido a eso, la gente también se desanima, ya no cultiva nuestro maíz y sobre todo que hoy en día tenemos un problema de cambio climático que el mismo ser humano ha contribuido a esto. Entonces, nosotros para cultivar aquí en México el maíz son a través de milpas. Necesitamos tierra, semilla y el ciclo del agua. ¿Qué pasa si no tenemos el agua? Pues no hay siembra, ¿verdad? Entonces, efectivamente, y además que nosotros mismos hemos dejado de consumir nuestros productos mexicanos. Entonces, al no consumir productos ni alimentos que estén hechos a base de maíz mexicano, pues también ya no se cultiva. Entonces, porque dicen, esto no lo ocupan, entonces ¿para qué cultivarlo? Exactamente. Qué bueno que el maíz de Estados Unidos es el palomero, ¿no? Exacto. De las palomas. Este lo cultivan, bueno, en Sinaloa, pero no se cultiva igual que esto. Esto ya es en agroindustria, ya llevan químicos y sobre todo el de microondas, ese sí es totalmente transgénico. El de Estados Unidos es una empresa americana. Entonces hemos cambiado nuestros hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque es mejor consumir unas palomitas hechas en la olla que unas palomitas de microondas. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir a que las variedades de maíz que todavía existen se sigan cultivando? Más que nada es conocimiento, porque yo desgraciadamente yo no conocía o no sabía que había tantas variedades de maíz. Yo jamás había visto, por ejemplo, este maíz que es rojo, jamás lo había visto. Este que es tipo medio morado y rojo, tampoco lo había conocido. Y hay variedades que yo simplemente jamás en mi vida había conocido. Sí, efectivamente, bueno, nosotros no tenemos a lo mejor los terrenos para cultivar maíz, pero sí podemos ayudar a partir de nuestro consumo. Si empezamos a consumir productos mexicanos y sobre todo empezamos a consumir alimentos que estén hechos a base de maíz mexicano, como lo sabemos empezando leyendo etiquetas de todo lo que consumimos, ¿no? Y sobre todo empezar a ayudar un poco a mitigar estos gases de efecto invernadero, que ellos también son causantes de que no tengamos lluvias y al no haber lluvias también no tenemos cosechas. Y bueno, ¿por qué es importante seguir manteniendo nuestros cultivos? Porque los cultivos, tanto de hortalizas como de maíz, también forman parte de nuestras áreas verdes. Entonces, por eso es importante. Sobre todo a diario tenemos que contribuir para que nuestras áreas verdes pues sigan acrecentando. Exactamente. Entonces, ahorita vamos a pasar a la siguiente actividad en donde les van a hablar de composta y huertos urbanos y sobre áreas verdes.